Y Padre, gracias te damos, mi Señor Jesús, porque, oh mi Dios, aquel día en el cual tú, Jesús, te levantaste de la tumba, ascendiste, mi Dios, a la superficie, y oh de ahí a gloria, a la diestra del Padre, para traer a nosotros, mi Dios, esperanza, y para dar a nosotros, Padre mío, la bendición de poder venir a ti, clamar a ti, entrar a tu presencia con esa seguridad, Padre mío, de que tú, mi Dios, estás ahí para bendecir a nosotros, tus hijos. Gracias por habernos dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios, porque no es por voluntad de hombre ni voluntad de carne, sino pues es por tu voluntad, Señor. Tú deseas que todos, mi Dios, seamos salvos y que todos procedamos al arrepentimiento y que todos, mi Dios, confesemos a Jesús como Señor nuestro, como nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Redentor. Gracias, Padre. Ahora este día, Señor, dijiste tú a tus discípulos ir y hacer discípulos de las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y eso es lo que queremos hacer este día, enseñar, Padre mío, todas las cosas que tú nos has enseñado. Así es de que ahora, Padre, habla, que tus siervos escuchen. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor me les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 7. Vamos a estudiar de los versículos 8 a el versículo 16. El tema de hoy es contristados para arrepentimiento. Contristados para arrepentimiento. Es el tema de hoy. Hermanos, una pregunta. Cuando vas a la iglesia y te sientas a escuchar el mensaje, ¿qué captas? ¿Qué te llevas en el corazón? ¿Qué parte de la escritura o qué parte del mensaje tocó tu vida que de ese momento en adelante lo recuerdas todos los días de tu caminar en esa tierra? El miércoles pasado, nuestro hermano Miguel nos dio el mensaje en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, donde nos habló acerca de la necesidad de la conversión, o sea, la necesidad de tener una relación íntima y personal con Jesús. Mi hermano nos dio su testimonio y nos habló acerca de cuando a él se le presentó el Evangelio. Como todos nosotros, ¿no? Cuando nos hablan acerca de la verdad, acerca del Evangelio, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de ser renuentes, ¿no? No queremos escuchar. Y yo estoy seguro que ese era el corazón de Miguel en esos momentos. Pero le dijeron unas palabras, nos dice él, que lo pusieron a ¿qué? Lo pusieron a pensar. Le dijeron a él, si no aceptas a Cristo Jesús en tu corazón como Señor de tu vida, vas a morir en tus pecados. Vas a morir en tus pecados. Y en eso fue lo que le conmovió a él, o sea, le contristó en ese momento. Dijo, ¿cómo que yo voy a morir en mis pecados? Porque el morir, hermanos, en el pecado significa separación eterna de Dios. Separación eterna de Dios. Por ello lo llevó a pensar en qué? Lo llevó a pensar en la oferta que Dios le estaba haciendo a él. Regalarle la vida eterna. Para honra y gloria de Dios, abrió su corazón a Cristo, lo invitó a entrar en su corazón, le declaró Señor de su vida y el Señor ha hecho una obra gloriosa y maravillosa en él, en su esposa y en su hijo, para honra y gloria de Dios. Michael que nos guió en alabanza, Miguel el que nos enseñó la palabra el día miércoles pasado, y ver cómo el Señor está trabajando en esa familia es glorioso. Porque se arrepintió e invitó a Cristo a entrar en su corazón. Ahora, hermanos, para poder llegar a ese punto tenemos que ser contristados. Tenemos que ser contristados. ¿Sabías tú que los que rechazan a Cristo son leña para el infierno?
Todo aquel que rechaza a Cristo Jesús es leña para las calderas del infierno. Para que sigan ardiendo, o sea, tienen que seguir cayendo almas que rechazan a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar el regalo de la vida eterna que nos ofrece Cristo Jesús al dar Él su vida por nosotros, por pago de nuestros pecados. Por ello es que es mejor que nos contristen aquí en la tierra que terminar, hermanos, en el infierno, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. En Jeremías 31:18 nos dice la Nueva Traducción Viviente, la Biblia, dice: oí a Israel decir: me disciplinaste severamente como a un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el Señor mi Dios. Me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento, remordimiento, me di de golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. ¡Wow! Qué manera de expresar Jeremías la situación en la cual él se encontraba. ¿Por qué, hermanos? Porque da una ilustración para aquellos que han crecido que son campesinos y han crecido en el campo. Conocen perfectamente lo que es domar a un toro, pongámoslo de esa manera, o domar a un mulo para que pueda arar con otro mulo, o con otro buey, ¿no? Otro toro, ¿no? Cuando primero lo pegas al yugo, o cuando primero lo pegas a la yunta, cualquiera que sea la mula o el buey, primera vez que lo pongas va a ser que va a dar de patadas, va a correr para un lado, va a correr para otro lado, se va a echar para atrás, se va a echar para adelante. O sea, no va a trabajar al momento. Ahí es donde viene el entrenamiento. Y cuando comienzas nuevamente a pegarlo la segunda vez, ya es menos, la tercera es menos, la cuarta ya se comienza a alinear y en la quinta comienzan a arar perfectamente los dos. ¿Por qué han sido qué? Han sido entrenados. Es un proceso, hermanos, es un proceso difícil. Es un proceso que nos causa mucho dolor. Es un proceso que muchas veces hay personas que les lleva a tirar la toalla. Pero la Escritura nos dice a nosotros que para poder nosotros, hermanos, recibir la vida eterna, muchas veces tenemos que ser contristados. Tenemos que ser contristados. Fíjate lo que nos dice Lucas capítulo 15, versículo 7. Lucas 15, 7 dice: os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo, dice, en los cielos. Cuando una persona reconoce que ha pecado y que necesita a un Salvador y le dice: Señor Jesús, he fallado, he pecado, perdóname, te invito a entrar en mi corazón, te declaro Señor de mi vida. De hoy en adelante, ayúdame a caminar en santidad y verdad para hacer tu santa y perfecta voluntad. Por ello, hermanos, el tema de hoy: contristados para arrepentimiento.
contristados para arrepentimiento. Tenemos muchas veces que ser confrontados en nuestra condición pecaminosa y hacer que nos hagan ver la realidad de quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo, para poder entender que si no hay un cambio en nuestra vida va a terminar en el infierno. Algo por lo cual Dios no quiere, ni mucho menos ha establecido para la humanidad. Por ello, para poder entrar en contexto con la enseñanza de hoy, la semana pasada, hermanos, tocamos el tema, los beneficios de hablar con franqueza. Los beneficios de hablar con franqueza. Franqueza es la actitud de la persona que dice la verdad. La persona que dice la verdad, que no anda con rodeos. Si te mira que estás mal, viene y te habla al corazón y te dice, hey, ¿sabes que tu caminar en este mundo no es digno de Dios? No lo está haciendo porque te quiere hacer sentir mal, lo está haciendo porque te ama. Porque no quiere que tú termines en ese lugar de fuego donde la llama nunca se apaga. Él quiere o ella quiere que tú seas salvo y tengas el don de la vida eterna. Y el día que cierres los ojos en la tierra, los abras en la presencia de Dios. Y el Señor te diga, bien hecho, buen, fiel siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que Él quiere o ella quiere de ti. No es que te esté hostigando, no es que te esté haciendo la vida de cuadritos, no es que continuamente te esté haciendo la vida difícil, no, es porque te ama, porque no quiere que termines en ese lugar de sufrimiento. Tocamos 3 puntos. El primer punto que hablamos fue hablar con franqueza la verdad, o sea, decir la verdad como es, pero siempre y cuando sea alineada con la palabra de Dios. Que lo que tus palabras, que lo que tú digas no sea lo que tú crees, sino que lo que tú hables sea lo que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros que debemos de hacer y las cosas que debemos de llevar a cabo. Ese fue el punto que tocamos el primero. El segundo nos habló de hablar con franqueza. Hablar con franqueza nos trae gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú hablas con franqueza, le dices a alguien la verdad, sientes alivio en tu corazón. ¿Por qué? Porque tú les dijiste a ellos la verdad. Si ellos no quieren cambiar, desean caminar en su manera errónea aquí en esta vida, ya no es tu problema, es problema de ellos. Por ello es que nos trae gozo en el corazón hablar la verdad. Nos trae gozo en el corazón decirle a las personas, Cristo te ama. Cristo te ama, tanto te ama, que no quiere que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Ese es el gozo que nos trae el hablar con franqueza. Tercer punto que tocamos la semana pasada, hablar con franqueza nos trae consuelo de parte de Dios. Nos trae consuelo, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos con franqueza, el gozo de Dios, el gozo en nuestro corazón de saber que hicimos lo que Dios nos envió a hacer y a decir, hermanos, nos trae a nosotros alegría porque somos instrumentos en las manos de Dios. Usó mi boca, usó mi voz, usó mi presencia para ir a tal persona y hablarles a ellos de la verdad. Me usó el Señor, te usó el Señor para traer un alma a los caminos del Señor. Y acabamos de leer ahora, hermanos, que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Qué glorioso y qué maravilloso es el Señor. Lo que nos lleva este día a nuestro primer punto. Nuestro primer punto, hermanos, no me pesa haberles contristado. No me pesa haberles contristado, nos dice el apóstol Pablo en el primer punto que vamos a estudiar este día. Versículo 8 del capítulo 7 de Segunda de Corintios. Dice, porque aunque os contristé en la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté,
porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, o sea, la carta de la cual él está haciendo mención acá es la primera carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios les dijo a ellos adúlteros, les dijo a ellos fornicarios, les dijo a ellos adoradores de ídolos, les dijo a ellos que tenían que arrepentirse de su vana manera de vivir. O sea, les agarró por el pescuezo, ¿no? Con la carta y les dijo a ellos: hey, estás mal, arrepiéntete, alinea tu caminar con el Señor y haz lo que le agrada a Dios para que Dios se agrade de ti. Esa fue la carta de Primera de Corintios. La carta de Primera de Corintios fue para sacudirles a ellos, para abrirle los ojos a ellos y para ayudarles a entender a ellos que estaban caminando mal delante de Dios. ¿Y a quién le gusta que le saquen sus trapitos al sol? A mí no me gusta que me saquen mis trapitos al sol. O sea, a mí no me gusta que me digan que estoy mal. ¿O a ti te gusta que te digan que estás mal? No te gusta, ¿no es verdad? O sea, si alguien te dice que estás mal, ¿qué es lo que haces tú? Pues te enojas con aquella persona. Y dices: hey, ¿sabes? ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? ¿Quién te hizo a ti juez de mi vida? ¿Quién te dijo a ti qué es lo que yo debo de hacer? ¿Por qué tú me dices eso? Esa es la manera que reaccionamos, ¿no es verdad? Y cuando reaccionamos de esa manera, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos enseñando, o sea, estamos sacando las uñas, estamos revelando quién realmente somos. ¿Quién realmente somos? Escuchando muchos testimonios de muchos padres que se han visto, hermanos, en la posición de echar fuera de su casa a sus hijos e hijas, al principio sienten que están haciendo lo incorrecto. Digo que están haciendo lo correcto. Porque tienen familia, o sea, tienen hijos, tienen hijas, tienen familia en la casa que la verdad son un dolor de cabeza, ¿no? O están pasando por ciertas situaciones y ellos tienen que hacer una decisión. Tienen que sacar a aquella persona de la casa, aunque sea su hijo o su hija. Y cuando tienen que hacer eso, ellos hacen el proceso, le dicen: hey, ¿sabes qué? Se llegó el día, se llegó la hora, tienes que salir de mi casa. Y en ese momento ellos sienten que están haciendo lo correcto. O sea, estoy haciendo lo correcto porque es bien para él o bien para ella. Pero después de que pasa un día, 2 días, 3 días, viene un cargo de conciencia horrible en el corazón de aquella persona. ¿Por qué? Porque dicen: es mi hijo, es mi hija, es mi hermano, es mi hermana, es mi papá, es mi mamá. ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Qué va a pasar con ellos ahora en esos momentos? Y eso es lo que sentía el apóstol Pablo. Eso es lo que sentía el apóstol Pablo. Pero dice: porque aunque os contristé en la carta, dice, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, o sea, primeramente cuando escribí la carta dije: esto es lo que esta iglesia necesita. Ellos necesitan ser sacudidos. Pero después de que envió la carta, le entró un cargo de conciencia horrible. Y al entrar en él un cargo de conciencia horrible, entonces dice: aunque después me lamenté. Después de un tiempo me lamenté. Dice: porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. En otras palabras, la carta, después de ser recibida y leída, causó en ellos una cierta animosidad con Pablo. Sintieron rencor por las palabras que él les habló. Por un tiempo. Estuvieron enemistados con Pablo. Por un tiempo no le hablaron a Pablo. Por un tiempo le dieron la espalda al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo les dijo la verdad. Y es lo que sucede muchas veces. Cuando alguien nos dice la verdad, les damos la espalda. ¿Por qué? Porque nos dijeron la verdad. Nos damos la vuelta y les damos la espalda. Pero viene el tiempo en el cual, cuando vemos nosotros la mano de Dios obrar en nuestras vidas, nos damos la vuelta y decimos: wow. Si no me hayan hecho pasar por este proceso, nunca yo hubiese aprendido a ser una mujer o un hombre de Dios. Nunca hubiese podido haber llegado a ser una persona responsable en esta vida. Muchas veces se tienen que
pasar por este proceso. La disciplina no es agradable, hermanos, pero es que es necesaria. Es necesaria. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 4, dice la Escritura: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirigí, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a los que recibe por hijos. Y soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejare sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y no hijos. El apóstol Pablo, hermanos, amaba esta iglesia. El apóstol Pablo oraba todos los días por esta iglesia, por la iglesia de Corinto. Por ello es que cuando les escribió a ellos esta carta, él esperaba que la carta hiciese en ellos, causase en ellos un efecto positivo que les trajese a ellos arrepentimiento. Eso es lo que él esperaba que causase esa carta. Pero fue dura, si es verdad. Después de que la envió, se arrepintió de haberla enviado, si es verdad. Pero vamos a ver, y hemos visto el efecto que la carta ha tenido en la vida de ellos. Porque se tornaron de su pecado. Voltearon hacia Dios y dijeron: Señor, es verdad lo que tu siervo nos dice a nosotros en esta carta. Hemos fallado, nos hemos desviado, hemos entretenido enseñanzas erróneas de falsos maestros y nos hemos dejado llevar por filosofías. Y no solamente eso, nos hemos alejado de la verdad. Y ellos que hicieron, cambiaron su estilo de vida, cambiaron su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de hacer las cosas. Y dieron nuevamente un giro de 180 grados y caminaron ¿hacia dónde? Caminaron hacia Jesús. Caminaron hacia Jesús. Todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Todo padre que ama a su hijo lo disciplina y le enseña la verdad. Cuando los niños son pequeños, hermanos, cuando son de 1 año a 6 años, papá es lo máximo. Lo sabe todo. Papá es todo, es todo. De 7 a 12 años, papá es mi héroe. Yo quiero ser como papá. Yo quiero hacer lo que haga papá. De 13 a 22, papá no sabe nada. Es el hombre más ignorante que hay en la vida. De los 23 a los 30, papá es el hombre más sabio de toda la humanidad. Y así es como nos miran los hijos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de que aun cuando ellos crean que nosotros somos ignorantes, que no sabemos lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no estamos al día en la tecnología, porque no estamos al día en las cosas que se están viviendo en este mundo. Ya hemos vivido nosotros lo que ellos están viviendo ahora. Por ello es que debemos de aconsejarles a ellos con la verdad. Aunque parezcamos nosotros, ¿qué? Aunque parezcamos ignorantes. Para la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo y su carta, primera carta a los Corintios, les resultó a ellos muy antipática. ¿Por qué razón? Porque nos habla a nosotros de un cierto nivel de santidad, la cual no es necesaria. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Cristo Jesús es nuestro Salvador. No necesitamos apegarnos a tantas reglas y regulaciones. Pero el apóstol Pablo no estaba enseñando reglas y regulaciones. Estaba enseñándoles a ellos acerca de caminar en santidad. Caminar en santidad es una obra que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón. Y cuando el Espíritu Santo produce en nuestro corazón santidad, hermano, nos ayuda a caminar en el temor a Dios. Diciendo: Señor, yo sé que tú eres glorioso y maravilloso y tú tienes y quieres lo mejor para mi vida. Piensas lo mejor para mí y quieres que mi vida sea algo que refleje tu gloria. Los corintios, hermanos, están en la etapa de que ahora el apóstol Pablo es el hombre más sabio del mundo.
es el hombre más sabio del mundo. Por ello en el versículo 9 nos dice, 2 Corintios 7:9, ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Ahora me gozo, dice el apóstol Pablo. Muchas veces el hombre, para que pueda hacer un cambio, tiene que tocar fondo, hermanos. El hombre, para que pueda hacer un cambio, tiene que tocar fondo y tiene que ser dejado ahí en el fondo. Para que pueda entonces, ahí en el fondo, mirar solamente hacia arriba, porque no puede mirar hacia abajo, porque ya está en el fondo. No puede mirar hacia el lado porque está oscuro, ni a la izquierda ni a la derecha porque está oscuro. El único lugar donde hay luz es hacia arriba. Y arriba, de arriba, es de donde viene su salvación. Es de donde viene su salvación. Pablo hace una clara separación entre contristados y arrepentidos. Uno puede lamentar su pecado, pero sin arrepentirse, no hay cambio. O sea, me siento mal por lo que dije, me siento mal por lo que hice, pero si no te arrepientes, nada sucede en tu vida. O sea, solamente te sientes mal. Solamente te sientes mal. Cuando haces algo o cuando dices algo, no culpes a las demás personas. Tienes que tú decir, yo lo hice. Yo soy responsable. Es mi decisión, fue mi decisión. Y eso es lo que tengo que hacer. Acabamos de admitir un nuevo miembro a la familia. El día miércoles creo que fue. Un perrito. Un perrito, un nuevo miembro a la familia. Tiene 2 meses. Es tremendo. Le encanta morder, le encanta mascar todo. ¿Ok? Entonces, no se lleva bien con la perrita que tenemos ya. Porque anda atrás de ella, la quiere morder y la perrita se da la vuelta y le da sus revolcadas. Y mi esposa, hablando con la perrita esta mañana, le dice, ay, ese Sam. O sea, Sam es un sobrino nuestro que fue el que la llamó y le dijo a ella de la perrita. Y le dijo, no le eche la culpa a Sam. Porque la última decisión aquí fue hecha por ti. Y tú fuiste la que fuiste a buscarlo. O sea, el pecado puede venir a nosotros. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Pero no le podemos echar la culpa a las personas por nuestra decisión. Nuestra decisión es nuestra decisión. Y lo que hicimos es decisión nuestra. Así es de que el que se tiene que arrepentir somos nosotros. ¿No es verdad? Y es así como trabaja la cosa. El apóstol Pablo nos dice acá, dice, os he contristado y es bueno que os contristé. ¿Por qué? Para arrepentimiento. Pero entiende que contristarse, hermanos, quiere decir nada más lamentar. O sea, me lamento por lo que hice o me siento mal por lo que hice. Pero cuando tú te arrepientes, tú dices, yo lo hice, fue mi decisión y ¿sabes qué? Perdóname, estoy mal, hice mal. Eso es un genuino arrepentimiento. Es un genuino arrepentimiento. Vamos a ver un ejemplo bíblico de lo que es contristar y arrepentimiento. Vayamos a Mateo capítulo 27, versículo 3. Mateo 27, 3 dice entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y los principales sacerdotes y los ancianos. A los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. O sea, este hombre no se arrepintió
Aunque la Escritura nos dice que se arrepintió, no se arrepintió, se lamentó de lo que hizo mal. Porque si él se hubiese arrepentido, no tenía que haber ido a los sacerdotes, al templo, a decirles a ellos que hizo mal. Él tenía que haber ido a Jesús y decirle: Jesús, yo te entregué, yo pequé contra el cielo y contra ti, perdóname. Ese es un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ¿a quién falló? ¿A quién le falló? A Jesús. Él vino, tiró las piezas de plata en el templo y salió corriendo, fue y se ahorcó. Se sintió mal por lo que hizo. Y el sentimiento de culpa lo llevó ¿a qué? A la muerte. Lo llevó a ahorcarse. Pero en ningún momento dijo: yo hice mal. ¿A quién? A quien él ofendió. Ahora en Mateo capítulo 26, versículo 75. Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Ve la diferencia? La diferencia entre uno y otro. Judas, su sentimiento de culpa lo llevó a ahorcarse. Pedro, su sentimiento de culpa lo llevó ¿a qué? A llorar amargamente. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús resonaban en su mente. Pedro, antes que cante el gallo, hoy me negarás 3 veces. Pedro, no, Señor, aunque tenga yo que morir contigo, no te voy a negar. Llegó el día de la verdad, llegó la hora de la verdad, y Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero Pedro lloró, se quebrantó delante de Dios, y después, más adelante, le miramos ser un tremendo hombre de Dios que avanzó el evangelio, la iglesia, de una manera gloriosa y maravillosa. ¿Qué sabemos de Judas? Que con las 30 piezas de plata que él compró, compraron un campo, el cual le llaman el campo del alfarero, donde enterraban a todos los extranjeros. Nada más. Es lo único que sabemos de él. Por ello, hermanos, arrepentimiento suena como una palabra áspera, pero es un aspecto esencial del evangelio. Ha sido llamada la primera palabra del evangelio. Cuando Juan el Bautista predicaba, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo 3:2. Cuando Jesús comenzó a predicar, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Y cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, le dijo a sus oyentes: arrepentíos. En Hechos capítulo 2, versículo 38. Pablo hizo que los corintios se sintieran mal por su pecado, pero lo hizo de una manera piadosa. Él usó la verdad. No utilizó mentiras exageradas para decirles a ellos: si no te arrepientes vas al infierno. No les dijo a ellos: estás hiriendo el corazón del Padre. ¿Por qué le causas dolor a Dios en su corazón? Arrepiéntete de tu vana manera de vivir y cambia tu manera de vivir. O sea, no tienes que decirle a la gente: te vas a ir al infierno. Tienes que decir a la gente cuánto dolor le estás causando al Padre en su corazón con tus acciones o con tu manera de vivir. Porque a Dios le encanta eso, hermanos. Que le hagamos sentir a Él especial, porque Él es especial. Que entendamos que le estamos haciendo sufrir, que le estamos causando dolor en su corazón, que Él llora en su ser, llora en su corazón viendo cómo sus hijos caminan de una manera que no es agradable a Dios. Para que ninguna pérdida procediese por nuestra parte, dice el apóstol Pablo en este versículo. El apóstol Pablo dice: todo lo que yo os dije a ustedes fue conforme a la palabra de Dios. O sea, es que ustedes no me pueden echar la culpa a mí de nada.
O sea, yo no les insté a ustedes a alejarse de la verdad, les insté a ustedes a acercarse a la verdad. Eso es lo que les dije a ustedes que hiciesen. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Nosotros no podemos condenar a nadie, no podemos culpar a nadie, no podemos decir a nadie que se van a ir al infierno, porque no tenemos esa autoridad. No tenemos esa autoridad. Ahora sí, podemos decirles a ellos, óyeme, estás causando dolor en el corazón del Padre, del Hijo, y el Espíritu Santo te sigue para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Está detrás de ti para hacerte ver la verdad. Está detrás de ti para decirte, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes vas a tener que enfrentar el juicio de Dios. Lo que nos lleva al siguiente punto de esta tarde. El segundo punto de hoy es Dios contrista para arrepentimiento. Dios contrista para arrepentimiento. Es el segundo punto de este día. Y algo interesante, ¿sabes? Cuando Dios obra en nuestras vidas y permite ciertas circunstancias en nuestra vida, no es para hacernos la vida difícil. No es para que nosotros digamos, Señor, me traes bien cortito. No, es para que digamos, Padre, gracias por notar que estoy caminando mal y por ver la manera de alinearme a ti, porque es muy importante para ti que yo camine el camino recto. En el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Produce muerte. Hermano, la tristeza en sí misma no produce nada más que malos sentimientos. Pero la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio, es una manera de pensar y actuar. Podemos decir que es hasta cierto punto una forma de Dios abrirnos a nosotros los ojos para que veamos la condición en la cual nosotros nos encontramos y procedamos al arrepentimiento. Así que la tristeza, según Dios, no puede ser medida, hermanos, por los sentimientos o las lágrimas solamente, sino que tiene que ser vivida, tiene que ser demostrada. Tiene que haber en nosotros un cambio. Tiene que haber en nosotros una transformación. Tiene que haber en nosotros algo que nos identifique a nosotros como que ya no estamos viviendo como antes, ni caminando como antes caminamos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere lo mejor de lo mejor para nosotros. Y si Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida, es porque nos está llamando la atención. Tenemos que sintonizar nuestras antenas espirituales con el Espíritu de Dios para poder escuchar la voz de Dios que es hablada a nosotros a través de su palabra, para que podamos entender que cuando Dios nos habla es porque Dios nos quiere corregir, nos quiere enseñar el camino de la verdad. Porque igual el apóstol Pablo lo contrasta de esta manera. Dice, la tristeza del mundo es diferente. ¿Por qué? Porque produce muerte. La tristeza del mundo es muy diferente. ¿Por qué? Porque produce muerte. ¿De qué manera produce muerte? Bueno, me la hiciste, me la pagas. Oh, este me falló. Ok, pues ahí le voy. ¿Por qué? Porque me voy a vengar. Esa es la tristeza del mundo. O sea, cuando alguien te hace sentir mal a ti, tú no paras hasta no hacer sentir mal a aquella persona que te pague con la misma moneda con la que él te pagó o ella te pagó a ti. Esa es la tristeza de la cual el apóstol Pablo hace mención. Ok, ustedes dicen que quieren alinearse con las cosas de este mundo. Pues entonces aférrense o alíñense con el juicio del mundo. Porque el mundo es la ley de la sobrevivencia. Me la hiciste, me la pagas. Esa es la ley del mundo. Y el apóstol Pablo dice, esa no es la ley de Dios.
La ley de Dios es hacerte ver las cosas. La ley de Dios es abrirte los ojos. La ley de Dios es que tú reconozcas que estás mal y estás caminando por el camino equivocado. Así es de que, hermanos, entendamos lo que el apóstol Pablo nos quiere decir acá en esta porción de la Escritura. Simple y sencillamente nos está abriendo los ojos a nosotros para que entendamos, hermanos, que la salvación que Dios produce en nosotros es para vida eterna. Y Él nos quiere mantener en ese camino. Él nos quiere mantener en ese camino. Si tú vas a San Diego y te montas en el Freeway 5 y yendo por el Freeway 5 hacia San Diego, te desvías y te montas en el Freeway 133. El Freeway 133 te va a llevar a Riverside, no te va a llevar a San Diego. O si te montas en el 71, te va a llevar a Laguna, te va a llevar a la playa, pero no te va a llevar a San Diego. Y lo mismo nosotros, si nosotros estamos caminando el camino estrecho para llegar nosotros a la meta, al supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, tenemos que mantenernos en el camino. Porque si nos salimos del camino, nos desviamos, no vamos a llegar a nuestro destino. Y si no llegamos a nuestro destino, entonces vamos a llegar a un lugar distinto. Y Dios no quiere que eso ocurra en nuestras vidas. Continuando en el versículo 11. En el versículo 11 dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Dios obró en la vida de esta iglesia y lo que Dios hizo en ellos, hermanos, fue algo glorioso y maravilloso porque abrieron su corazón al Señor. Produjo en ellos, hermanos, defensa. O sea, tú me vienes acá a enseñarme algo diferente. No está en las Escrituras, discúlpame, pero no te tengo que oír. Produjo en ellos indignación. Oh, no, yo estoy viviendo mal. Oh, Padre, perdóname. No me agrado con mi estilo de vida. Quiero cambiar. Y también produjo en ellos temor. Temor es reverencia a Dios. Pero acá en esta porción, en esta palabra de temor que vemos aquí, hermanos, es temor a no llegar a la meta, al supremo llamamiento. Es como muchas veces, muchas personas dicen, Señor, no me vayas a dejar cuando venga el rapto, por favor, yo me quiero ir contigo, no me vayas a dejar. Esa clase de miedo de la cual le dice el apóstol Pablo acá. Ellos estaban teniendo temor de que Dios no fuese a mostrarles a ellos su gracia, su amor, su bondad y su misericordia. Y ese era el temor que el apóstol Pablo les dice acá. Y qué ardiente efecto. Qué ardiente efecto, o sea, cambiaron, ahora se hicieron una iglesia afectuosa, una iglesia que se preocupa por la necesidad de los demás. Desarrollaron un celo increíble por las Escrituras. Y no solamente eso, sino que vinieron a ser vindicados delante de Dios. Wow. Hablar la verdad, hermanos, vale la pena. Porque cambia el rumbo de las personas. Tenemos que hablar la verdad para que la verdad produzca en nosotros o en la persona que necesita escuchar la verdad un efecto positivo en sus vidas, en nuestras vidas. Y por ello es que el apóstol Pablo les dice a ellos, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, finalmente entendieron que caminar con Dios es la mejor opción. Finalmente entendieron que hacer la verdad es lo que a Dios agrada. Y caminar en la verdad es lo que Dios quiere y desea de todos y cada uno de nosotros. Versículo 12. En el versículo 12 dice así que, aunque os escribí, no fue por causa
del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, no las escribía a ustedes para apuntar el dedo a aquel que estaba viviendo mal. No os escribía a ustedes para decirles a ustedes que estaban equivocados. No, les escribía a ustedes para decirles a ustedes cuánto les amo a ustedes y cuánto me va a doler en el corazón el saber que no vais a llegar a la vida eterna porque os desviasteis de la verdad. Es lo que les dice el apóstol Pablo. Por ello, cuando tú vengas a alguien y le digas a alguien que está viviendo mal o está caminando mal con el Señor, no le digas a ellos, como te dije hace un momento, que van a ir al infierno. No, diles a ellos, oh, cuánto me va a doler en el corazón el no saber o el saber que no vas a estar conmigo en la presencia de Dios, que no vas a caminar conmigo las calles de oro, que no vas a caminar conmigo en la vida eterna, porque te has desviado de la verdad. Porque al hacer eso nosotros traemos en ellos o causamos en ellos un cargo de conciencia. Y al causar en ellos un cargo de conciencia, como dijo Miguel el miércoles, si no me hubiesen dicho esas palabras, yo quizá aún estuviera en el mundo y no estuviera caminando en la verdad. ¿Por qué? Porque le tuvieron que decir a él, si no te arrepientes, vas a morir en tu pecado. O sea, causaron en él un cargo de conciencia. Y automáticamente él pensó, ¿cómo? Yo voy a vivir separado de Dios. No puede ser. Entonces, para alinearte tú con Dios, tienes que aceptar la oferta de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y tienes que invitarle a entrar en tu corazón. Y lo hizo. Y ahora nosotros nos podemos beneficiar de ello. Lo que nos lleva al tercer punto de hoy. El contristar produce gozo. El contristar produce gozo. Versículos 13 al 16. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Por mucho más, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Oh, él estaba sumamente emocionado. Sentía un gozo increíble cuando llegó Tito y le dijo, Pablo, la iglesia en Corinto está en su mero apogeo, están enamorados de Jesús, están caminando con Jesús, están haciendo y siguiendo el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y oran continuamente por ti y por toda la iglesia. Y en el versículo 14 dice, pues si de algo me he gloriado en él, si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. O sea, cuando Tito fue a Corinto, le dijo a Pablo, ¿para qué me envías a Corinto? Es una pérdida de tiempo, es una iglesia pervertida, es una iglesia desviada, es una iglesia que no se va a alinear a la verdad. Y dice Pablo, ve a ellos, llévales a ellos la verdad, porque yo sé que Dios está obrando en sus vidas. Y ese fue el reto que Pablo le hizo a Tito. Pablo le dijo, ve, anda. Y Tito dijo, ¿para qué? No vale la pena. Pero una vez que fue y regresó, dijo, tenías razón, Pablo, tenías razón. La iglesia de verdad que está siendo transformada y cambiada por el Señor. En el versículo 15 dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con amor y temblor. ¿Cómo lo recibisteis con temor y temblor? Qué hermoso es ver eso, ¿no? Porque ahora confirma las palabras del apóstol Pablo a Tito, diciendo, Tito, para esta iglesia hay esperanza. ¿Por qué? Porque
Dios está obrando en ellos y a través de ellos, y Dios va a transformar sus vidas. Anda, Tito, ministrales. Dice Tito, ok, voy a ir. Y se quedó con la boca abierta cuando le recibieron a él. Le recibieron a él. Y ver de ellos aquella diligencia, aquella entrega, aquel fervor, aquellos deseos de vivir para Dios, de vivir para Cristo. Y entonces, dice acá, él se gloría, se goza, se llena de alegría el saber que ustedes son obedientes a la verdad. Y en el versículo 16 dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Creo en ustedes. Creo en ustedes. No te des por vencido, hermano, hermana. No te des por vencido. Si tienes a algún familiar o tienes a alguien conocido, amado, que en un tiempo caminó con Cristo y siguió los rudimentos del Evangelio e hizo la verdad, pero que ahora en estos momentos se ha desviado del camino, se ha desviado de la verdad, no te des por vencido. Dios está trabajando en aquella persona o en esa persona. Dios está trabajando en el corazón de ellos. Dios está haciendo una obra gloriosa y maravillosa. Solamente hay que seguir creyendo. Es lo único que tenemos que hacer. Como dijo Pablo, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. En otras palabras, en todo me gozo de que ustedes van a seguir la verdad. Van a seguir la verdad. Y es ahí, hermanos, donde nosotros, la iglesia, debemos, de igual forma como el apóstol Pablo, hablar con la verdad en amor. No somos quienes para condenar a nadie, ni somos nadie para alejar a nadie de los caminos de Dios. Solamente somos nosotros canales de amor para poder llegar a ellos o a ellas y decirles a ellos que Dios les ama y Dios tiene un plan perfecto para sus vidas. Así es de que, hermanos, ¿cómo aplicamos esta porción de la Escritura a nuestras vidas? Bueno, el primer punto nos habla de que el apóstol Pablo dice, no me pesa haberles contristado. Lo que el apóstol Pablo dice, no me pesa haberos hablado con la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad produjo en ustedes un cambio. Y es lo que tenemos que hablar nosotros siempre. Aunque te duela en el corazón, tienes que hablar la verdad. Tienes que hablarlo. ¿Por qué? Porque la verdad va a hacer un cambio en la vida de la persona. Y el no hacerlo, estás desobedeciendo a Dios. El siguiente punto que miramos, hermanos, nos habla acerca de que Dios contrista para arrepentimiento. Y la tristeza que es según Dios conduce al arrepentimiento. Por lo tanto, una tristeza que conlleva un cambio de propósito, de intención y de acción. No es la tristeza de lágrimas ociosas, no es el llorar al lado de tu cama debido a que fallaste de nuevo, ni es un lamento en vano deseando que nunca hubiera pasado. O sea, es una forma de decir, Señor, la regué, fallé, lo reconozco, me arrepiento, ayúdame a alinearme y caminar contigo. Es lo único que Dios quiere. No quiere que te lamentes, no quiere que pienses en lo que dijiste o lo que no dijiste o lo que debías de haber dicho. No, solamente arrepiéntete y confiesa tu pecado. Y Dios se encarga del resto. Tercero, hablamos de contristar, hablamos de que el contristar produce gozo. El contristar produce gozo. Por ello es que podemos nosotros confirmar lo que nos dice Lucas 15:10, que dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ok, ¿vas a perder una amistad? ¿Vas a perder un hermano? ¿Te va a dejar de hablar? Quizá te deje de hablar por un tiempo. Pero va a llegar el día en el cual ese hermano o esa hermana va a entender
que las palabras que tú le dijiste a él o a ella le hicieron volver al camino de la verdad. Y te va a buscar y te va a decir, gracias, gracias. Porque de no haber sido por tus palabras, hubiese terminado fuera de la voluntad de Dios, separado de Dios para siempre. Así es de que, hermanos, nuestro trabajo para la obra, nuestro trabajo para el reino de Dios no es en balde, no es en vano. Siempre y cuando hablemos la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La Escritura nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres. No te dejes llevar por tus sentimientos ni por tus deseos. Ni mucho menos trates de usar tu propio intelecto, tu filosofía, tus palabras para hacer a alguien volver al reino de Dios. Porque no va a funcionar. Usa la verdad. Usa la palabra de Dios y úsala con amor. Con amor. Porque Dios es amor. Y su palabra nos enseña amor. Y amor es lo que nosotros tenemos que hablar. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos de la verdad. Gracias, Padre, porque aunque es difícil muchas veces hablar la verdad, es necesario hacerlo. Porque aunque muchas veces, Padre, es muy doloroso, Padre mío, perder a un ser que amamos o dejarle ir o echarle, mi Dios, fuera, es muy doloroso, pero al final del día es necesario, Padre. ¿Por qué? Porque ellos necesitan aprender a depender de ti y no a depender de nosotros. Por ello, Padre, es que en estos momentos te pido, mi Dios, que seas tú confortando y consolando el corazón de aquellos o aquellas personas que han hablado con la verdad y que por esa causa, oh mi Dios, están sufriendo un cargo de conciencia horrible. Tráeles paz. Ayúdales a entender que lo que tú nos enseñaste hoy, oh mi Dios, también lo vivió el apóstol Pablo. Pero al final del día podemos ver ahí mismo en esa carta los frutos, mi Dios, de haber hablado la verdad. Porque la iglesia en Corintios se alineó contigo y es lo que queremos ver, que aquellos a los cuales hemos confrontado con la verdad también se alineen contigo, Padre, y hagan tu voluntad. Gracias, Padre, bendice esta iglesia, tu pueblo, tus hijos. Tú compraste a cada uno de ellos con tu sangre preciosa cuando fue derramada en la cruz del Calvario. Por ello los encomiendo a ti, te pido los bendigas y guardes y cuides de ellos en todo tiempo. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y prepáranos para la Santa Cena. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén.